Canción del comentario económico y ya está Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. ¿Por qué, señores? A ver, se está debatiendo y ya creo que está en la recta final esto de la reforma de pensiones. Señor taxista, amigo conductor, señora ama de casa, amigos estudiantes, ¿de qué va esto? Y de alguna manera, ¿cómo nos va a beneficiar? Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Sí, efectivamente se está discutiendo la reforma de pensiones. En este caso se generaría un único sistema de pensiones, lo cual es bueno. Ajá. Y esto lleva a la generalización de las cuentas individuales de capitalización. ¿A qué se refieren estas cuentas? Así como en el sistema privado, cuando uno aporta mensualmente el 10% de su sueldo, eso va a una cuenta individual, una especie de cuenta de ahorro de largo plazo. En el sistema público también se generaría esa cuenta individual, de forma tal que uno tendría dinero mensual pensando en el largo plazo y asegurando de alguna forma una pensión. Adicionalmente a ello, habría un solo regulador, la Superintendencia de Banca. Hoy día la ONP no depende de la Superintendencia de Banca y hay algunas ideas interesantes. Por ejemplo, se genera un fondo solidario con la idea de acumular recursos para generar una pensión mínima en el futuro. Y ese fondo implica 1% del IGB en el caso de empresas, pero también hay recursos complementarios. Es decir, cuando uno va a comprar a una tienda y uno compra cualquier tipo de bien o incluso servicio, el 3% de ese 18% que implica el IGB iría también a esa cuenta individual de capitalización. Esto ayuda mucho a la formalización porque a uno le va a interesar que le den un recibo, claro, o que su pago sea formal. O sea, quiere decir, profesor, para ponerlo en términos un poco más sencillos, si es que se aprueba esta reforma de pensiones en el Congreso de la República, que se está cocinando hace varios meses, cuando uno va a la tienda, algún supermercado, algún mini market, qué sé yo, una tienda, un establecimiento formal, ojo, nosotros pagamos 18% del IGB y 3%, ¿no? 3% iría a nuestro fondo de pensiones. Así es. Ok. Jorge. Sí, y profesor, y dentro de esa propuesta que se está debatiendo, digamos, ¿dónde va el sistema de pensiones privado, es decir, las AFP? Conceptualmente las AFPs se mantendrían. Ahora, se habla de instituciones de usos múltiples. Esto todavía no está regulado y probablemente tendrían competencia, pero en principio las AFPs mantendrían clientes y cuentas individuales de capitalización. Lo que sí cambiaría es la forma de recaudación y la forma de obtener clientes, porque hoy día los clientes se subastan una vez al año para digamos, una sola AFP, la que cobra menor comisión, y acá se habla también de una modificación del esquema de comisiones, donde se pasaría a tener una comisión doble, una parte fija que cubra toda la parte operativa del gestor de fondos y una parte variable que esté en función de la rentabilidad. Y esto hay que tener cuidado porque hay un concepto algo técnico y a veces no tan difundido. La rentabilidad nunca es gratuita, la rentabilidad está en función del riesgo y muchas veces cuando uno arriesga mucho, también arriesga mucho la rentabilidad. Ajá. Entonces, ese es un tema importante, pero yo creo que acá lo esencial es que se está pretendiendo obtener un sistema de pensiones universal para todos. Claro, que es lo ideal, ¿no? Que es lo ideal, es formalizar, es evitar que el adulto mayor tenga problemas de pobreza o pobreza extrema y tratar de generar un piso pensionario a través de estos elementos complementarios, el 3% del IGB y algo que no hemos comentado, la generación de un capital semilla, que se menciona no en la ley, pero sí en los considerandos de la misma. Ya, ¿qué implica profesor, eso? Sí, Jorge. No, a ver, solamente digamos que esto es a futuro, porque muchos pensionistas que nos escuchan dirán, ¿y esta ley en qué me beneficia al actual pensionista? Eso, digamos, es previsional, digamos, a futuro. A los actuales pensionistas tendría que haber, digamos, otra medida de incremento de pensiones y demás. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, a los pensionistas del sistema privado tienen su fondo, y los que tienen su fondo porque han retirado mucho dinero, y en función de ese fondo será su pensión. Y existe todo el esquema o del retiro del 95.5 o cualquiera de las alternativas de jubilación. A los de la ONP, que es un sistema, como sabemos, subsidiado y no suficiente, cualquier incremento de pensión requeriría necesariamente de un aporte del Estado. Como bien lo menciona Jorge, esto es a futuro. Y el capital semilla es a 40 años, digamos, porque eso o a 60, porque eso significa que uno nacería y le ponen un capital, ese capital en una cuenta individual, cuando uno empieza a trabajar
entre 18 y 25 años después, eso iría a esa cuenta individual que sería el inicio de la generación de su pensión. Cualquier política de pensiones es una política de muy largo plazo y cualquier país que se quiera desarrollar requiere políticas de largo plazo. Es hora que en nuestro país, que en el Perú, pensemos no solamente en la solución del tema inmediato, que es urgente indudablemente, sino empecemos a construir ese largo plazo que evite algo que suena extraño pero es fácil de comprender, el impuesto intergeneracional. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Muchos pensionistas, sobre todo en la ONP, su pensión depende de los que aportan al sistema hoy. Porque si no hay aportantes, o no reciben nada, o su pensión es muy, muy pequeñita, y ahorita que estamos con los precios altos, pues no le alcanza pues para absolutamente nada. Profesor, esperemos que esto se pueda trabajar. Falta todavía la propuesta del Ejecutivo, entiendo que se iba a enviar, y ojalá sea siempre en beneficio de todos los peruanos, de los trabajadores y sobre todo del adulto mayor. 7:45, 7:46, momento de hacer una pausa. Escuchamos a los titulares y regresamos con más, por supuesto. Aquí en la rotativa del aire estuvo con nosotros Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Yo sé